Buenas tardes para todos. Vamos a iniciar esta celebración con gran alegría en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con cada uno de ustedes. Y antes de continuar la celebración de la Santa Misa y el sacrificio del altar, antes de recibir a nuestro Señor Jesucristo en su cuerpo y en su sangre, y de escuchar su mensaje en la palabra de Dios, pidámosle perdón a Él por nuestros pecados, por nuestras faltas, por nuestras ofensas. Y con un corazón arrepentido, digamos todos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios de poder, de quien procede todo lo perfecto, infunde tu amor en nuestros corazones para que, al hacer más religiosa nuestra vida, aumentes en nosotros todo bien y lo conserves con solicitud amorosa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Deuteronomio. En aquellos días habló Moisés al pueblo diciendo: Ahora, Israel, escucha los mandatos y preceptos que te enseño, para que los pongas en práctica y puedas así vivir y entrar a tomar posesión de la tierra que el Señor, Dios de tus padres, te va a dar. No añadirán nada ni quitarán nada a lo que les mando. Cumplan los mandamientos del Señor que yo les enseño, como me ordena el Señor mi Dios. Guárdenlos y cúmplanlos, porque ellos son la sabiduría y la prudencia de ustedes a los ojos de los pueblos. Cuando tengan noticias de todos estos preceptos, los pueblos se dirán: en verdad, esta gran nación es un pueblo sabio y prudente. Porque ¿cuál otra nación hay tan grande que tenga dioses tan cercanos como lo está nuestro Dios siempre que lo invocamos? ¿Cuál es la gran nación cuyos mandatos y preceptos sean tan justos como toda esta ley que ahora les doy? Palabra de Dios. Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? El que procede honradamente y practica la justicia, el que tiene intenciones leales y no calumnia con su lengua. Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? El que no hace mal a su prójimo ni difama al vecino, el que considera despreciable al impío y honra a los que le temen al Señor.
Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? El que no presta dinero a usura, ni acepta soborno contra el inocente. El que así obra nunca fallará. Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? Lectura de la carta del apóstol Santiago. Hermanos, todo beneficio y todo don perfecto viene de lo alto, del Creador de la luz, en quien no hay ni cambios ni sombras. Por su propia voluntad nos engendró por medio del Evangelio para que fuéramos, en cierto modo, primicias de sus criaturas. Acepten dócilmente la palabra que ha sido sembrada en ustedes y es capaz de salvarlos. Pongan en práctica esa palabra y no se limiten a escucharla, engañándose a ustedes mismos. La religión pura e intachable a los ojos de Dios Padre consiste en visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y en guardarse de este mundo corrompido. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén. Viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin lavárselas. Los judíos, sin lavárselas, sin habérselas lavado, los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos comen con las manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores? Los fariseos y los judíos en general no comen sin lavarse antes las manos hasta el codo, siguiendo la tradición de sus mayores. Al volver del mercado, no comen sin hacerse primero las abluciones y observan muchas otras cosas por tradición, como purificar los vasos, las jarras y las ollas. Jesús les contestó: qué bien profetizó Elías sobre ustedes, hipócritas, cuando escribió: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto que me rinden, porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres. Después, Jesús llamó a la gente y les dijo: escuchen todos y entiéndanme. Nada que entra de fuera puede manchar al hombre. Lo que sí lo mancha es lo que sale de dentro, porque
Del corazón del hombre salen las intenciones malas, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las codicias, las injusticias, los fraudes, el desenfreno, las envidias, la difamación, el orgullo y la frivolidad. Todas estas maldades salen de dentro y manchan al hombre. Palabra del Señor. Estas palabras que Jesús les dijo a los fariseos y a los escribas hace más de 2000 años, digamos que hoy vuelven otra vez a resonar en nuestras vidas. El Señor les dice a ellos: hipócritas, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto que rinden, porque enseñan doctrinas humanas que no son sino preceptos humanos. Estas palabras que fueron dichas hace más de 2000 años se repiten hoy. A mí me da pena a veces decir o pensar lo hipócritas que somos, lo hipócritas que a veces nos comportamos. Cuando venimos a la iglesia y nos damos golpes de pecho y venimos aquí para que muchas veces nos vean que venimos a la iglesia y nos creemos que somos muy buenos y muy santos, porque venimos a la iglesia, porque hacemos oración, porque nos está viendo la gente. Pero en realidad lo que hay en nuestro corazón, que es lo que dice Jesús más adelante en el Evangelio, la injusticia, la ira, la rabia, la maldad, la lujuria, el odio, todas esas cosas que son pecaminosas, las ocultamos a los demás y queremos dar una apariencia de buenos. Así como los fariseos, así como los escribas, que querían aparentar ser muy buenos, porque los veían en el templo orando, porque hacían limosna, porque hacían ayunos, pero solamente para que los vieran, pero nada de corazón. Cumplían la ley, pero lamentablemente la ley, podemos caer en un error, podemos caer en el error del cumplimiento. Cumplo y miento. Cumplo porque es obligación del cristiano venir a misa. Es necesidad del cristiano hacer oración. Es nuestro deber colaborar con las necesidades de la iglesia. Cumplimos. Pero miento. Miento porque cuando salgo de la iglesia, salgo igual o peor de como llegué, lleno de rabia, de ira, de rencor. Cuando llego a la iglesia, en vez de descargar mi pecado, en vez de descargar tantas cosas que llevamos encima, lo que hacemos es venir a renegar. Llegamos a llenarnos a veces de más rabia, haciendo o pensando de que Dios es el culpable de las cosas malas que nos están pasando. Y venimos en vez de, con nuestras oraciones, pedirle que nos ayude, lo que hacemos es venir a traerle una lista de quejas. Y nuestra oración se convierte en eso, en quejarnos, en quejarnos y en quejarnos y en quejarnos. Que porque hace mucho calor, que porque hace mucho frío, que porque soy alto, que porque soy bajito, que porque mi esposa, que porque mi esposo, que porque mis hijos, que por esto, que por mi trabajo, que por una cosa y la otra. ¿Cómo sería si ustedes tuvieran un amigo o una amiga, una persona que solamente los llama a ustedes para quejarse?
y todos los días le marca el teléfono y lo llama. No, venga, es que ¿cómo le parece que en el trabajo hoy mi jefe me regañó? Hoy en mi casa tuve un problema con mi esposo, hoy mi hijo se rebeló. Ah, bueno, chao, hasta luego, gracias. Y al otro día vuelve y lo llama. No, ¿cómo le parece que esto, que hoy hizo mucho calor y me dio... Todos los días lo llaman a quejarse. ¿Qué hacen ustedes con ese amigo? ¿Qué piensan ustedes de esa persona? ¿Es un buen amigo? No sabemos. Pero asimismo se convierte en nuestra relación con Dios. Solamente lo usamos para quejarnos. A veces nosotros esperamos también, y me imagino que Dios de cierta forma lo espera, que nos acerquemos a Él para agradecerle. Que nos acerquemos a Él para invitarlo a que entre en nuestras vidas. Para que nos acerquemos a Él, no con la intención de que nos solucione los problemas, porque eso es muchas veces lo que nosotros queremos, que Dios nos solucione los problemas. Y Dios lamentablemente no soluciona problemas. Él nos ayuda y nos da la fuerza y nos da todo lo que necesitamos para que nosotros mismos lo solucionemos. Eso es lo que hace Dios en nuestras vidas. Hoy hay un llamado muy especial a que nosotros pongamos al servicio de los demás lo que Dios nos ha dado. De que pongamos al servicio de las personas que tenemos a nuestro alrededor las cosas buenas que Dios nos ha permitido y nos ha concedido realizar. Hoy, después de la misa, yo quiero invitar a todas estas personas que quieran prestar un servicio en la iglesia. A veces nosotros, como les decía, somos muy buenos y creemos que estamos cumpliendo porque venimos a misa una vez a la semana, que estamos cumpliendo porque nuestra iglesia nos dice que debemos venir a misa, en especial los fines de semana, y cumplimos. Pero se nos convierte en un cumplimiento, porque venimos y nuestra mente está pensando de que no me vayan a cerrar el restaurante cuando salga, de que voy a ir a preparar de comida, que voy a ir a hacer ahorita después. No, hoy la intención es que nos comprometamos con la iglesia, de que nos comprometamos a un servicio. Como les decía, después de la misa, los quiero invitar a que nos quedemos por un momento para poner nuestro servicio a Dios y a la iglesia en práctica, para poder servir a la iglesia de muchas formas que lo podemos servir. Después de la misa vamos a tener entrenamientos para todas estas personas que quieran colaborarnos, ya sea siendo lectores. Los lectores son las personas que vienen aquí a proclamar la palabra de Dios. Todos nosotros sabemos leer, me imagino que sí. Y más muchos que a veces saben leer en 1 o 2 idiomas. Pongan ese don que Dios les dio a su servicio. A veces nosotros criticamos y decimos, sí, es que siempre leen los mismos. ¿Pero por qué? Porque solamente hay esos. Y las otras personas que saben leer no lo hacen. No quieren colaborar. Y lamentablemente, los que más critican son los que menos colaboran, los que menos ayudan. Y nos sentamos desde allá y criticamos a los que están aquí adelante. Pero entonces, ustedes también tienen la posibilidad de hacer ese servicio. También estamos invitando a las personas que quieran, que se sientan llamadas a ser ministros de comunión. ¿Cuál es la misión de los ministros de comunión? De venir y colaborarme también a distribuir el cuerpo y la sangre de Cristo en el momento de la comunión. Y no solamente hacerlo aquí dentro de la iglesia, sino que ellos de cierta forma tienen un mandato especial de poder ir a llevarle la comunión a los enfermos,
Lamentablemente a veces nosotros tenemos muchas cosas que hacer y necesitamos de su ayuda. Ustedes saben, personas que están enfermas y necesitadas, postradas en una cama, que les gustaría recibir la comunión. Muchas veces nosotros no podemos, pero ustedes sí. Y pueden prestar ese servicio. No tengan miedo. No tengan miedo. Otro de los servicios o de los ministerios a los que hoy estamos llamados a realizar es el de los sugieres. Los sugieres son las personas que ustedes se encuentran siempre al entrar a la iglesia. Los que les van a entregar sus libros, los que les van a dar una sonrisa, un abrazo de bienvenida para que se sientan como en casa. Son las personas que nos colaboran colectando la ofrenda, son las personas que los dirigen y los guían en el momento de la comunión. Esas personas, si ustedes se sienten con ese don de acercarse, de ponerle una cara amable a otro cuando entra, de darle la bienvenida, no tengan miedo a quedarse, no tengan miedo a ser instruido, no tengan miedo a aceptar este llamado que hoy Dios les está haciendo. Y otro ministerio que es bien bonito y para el cual necesitamos mucha ayuda es para el ministerio de la liturgia de los niños. Ustedes ven que no podemos tener la misa de cierta forma calmados porque la mayoría de los niños los tenemos aparte. En ese lugar donde ellos reciben una catequesis especial adecuada a sus edades y a su mentalidad de niños. Nosotros los hemos visto entrar cuando se ubican aquí. Entran en silencio con sus manitos juntas, porque se les enseña de que este no es un lugar cualquiera, de que este es un lugar que hay que respetar, porque es la casa de Dios. Y que aquí no se corre, ni se grita, ni se salta. Aquí se viene a encontrarnos con Dios. Y eso es lo que hacen estos niños. Ustedes los han visto entrar, pero necesitamos personas que nos colaboren con este ministerio, que nos colaboren con ese servicio de enseñarle a los niños la fe, de enseñarle a los niños lo que significa ser cristiano, lo que significa estar aquí, dándole gracias a Dios por lo que Él nos regala. Si ustedes se sienten llamados a ese ministerio, no tengan miedo a quedarse. Es solamente un momento lo que dura la instrucción. Es solamente un momentico, un ratito, la información que les queremos dar. Hoy es un día muy especial. Y como les decía ahora, a veces criticamos de que siempre son los mismos, pero tampoco hacemos nada para que sean más. Hace poco, en un retiro, escuchaba unas palabras que me llamaron mucho la atención. Y decía el señor que estaba predicando, el predicador: ¿cuál es el árbol a quien más piedras le tiran? El árbol al que más piedras le tiran es al que tiene más frutos. Porque los árboles que no tienen frutos, nadie los quiere ver, nadie los repara. Pero los árboles que dan buenos frutos y que tienen muchos frutos son a los que más piedras les caen. Asimismo, a veces en nuestra vida cristiana, las personas que más colaboran, las personas que más están cerca de Dios, las personas que más sirven, son a veces las más criticadas. Pero no tengan miedo, porque esas personas a quienes nadie las critica, de las que nadie habla, es porque no están haciendo nada. No tengan miedo. Y me llamó mucho la atención algo que decía en la segunda lectura. Y no lo digo yo, lo dice San Pablo en esta carta, la carta del apóstol Santiago. Y dice: pongan en práctica esas palabras. No se limiten a escuchar, engañándose ustedes mismos. La religión pura es intachable a los ojos de Dios Padre,
y consiste en visitar al huérfano y a la viuda en sus tribulaciones, en guardarse del mundo corrompido. No es solamente venir y cumplir porque venimos a misa, es poner en práctica la palabra de Dios, es poner en práctica lo que nuestra fe nos dice que hagamos. Y lo que hoy les está pidiendo Jesús es que no sean hipócritas como los fariseos, como los escribas, que creen que cumpliendo ya es suficiente. No, cumplir no es suficiente. Es necesario, pero no es suficiente. Lo que verdaderamente nos va a salvar es poner en práctica lo que Dios nos ha dado. ¿De qué le sirve a un arquitecto ser el mejor arquitecto si no pone en práctica su profesión y no construye un edificio o una casa? ¿De qué le sirve a un abogado tener un título pegado en la pared si no ayuda a salir a alguien de problemas? ¿De qué le sirve a un médico el tener su título y el haberse matado tantos años de estudio si no puede salvar la vida de alguien? ¿De qué le sirve a un cristiano venir a misa, estar con Dios, hacer oración, si no pone su fe y su vida al servicio de los demás? Hoy el Señor nos está pidiendo que nos comprometamos en un ministerio, en un servicio, que no tengamos miedo a ser criticados, que no tengamos miedo a dar nuestra vida por el bien de nuestra comunidad. Por eso la invitación es a que después de la misa nos quedemos por un rato, un momento, para recibir la instrucción en cada uno de estos ministerios en el que ustedes se sientan llamados a ejercer sin miedo, porque ese servicio no es para mí, es para el servicio de sus hermanos. Y sirviendo a los hermanos, servimos a Dios. Amén.